¿Recuerdan dónde quedamos? En las herramientas. ¿Y qué alcanzamos en las herramientas? ¿Alcanzamos a citar herramientas o no? Sí. ¿Y qué nombramos de las herramientas? Entonces, volvamos a hacer la lista y ustedes apuntan ahí lo que falta. Entonces, número 1, varias versiones, ¿cierto? Varias versiones, que ahí nos demoramos un poquito haciendo el comparativo y trabajamos con eso. Diccionario. Diccionario bíblico y español para nosotros. Si estuviéramos en Brasil diríamos diccionario del idioma portugués, o así sucesivamente. Y que de ahí para allá todas las rifas de nuestra hermanita Beatriz de diccionarios teológicos, diccionarios típicos, de todos los que ella rife, todos que sí. Y pues que algo raro, pero de que vaya en familia es como extraño, comentarios, ¿cierto, mis amores? Comentarios. Nombramos el de Matthew Henry. Hay uno que se llama el de Bacon. ¿Ese es el nombre del comentario? Sí, Bacon, así como suena. El de McDonald's, perdón. McDonald's es dije McDonald's. En inglés aparece el apellido McCain, MacArthur, McDonald, así aparece con esa D mayúscula o con esa letra mayúscula ahí, no sé por qué. Pero es un apellido especial de allá ellos. De Editorial Caribe, bueno, ok. Mejor dicho, o cómprense la Biblia de la Reforma o cómprense la MacArthur. La Biblia de la Reforma. Sí, o cómprense, mejor dicho, compren todo lo que quieran. Que sea bueno. Está la Biblia la clave. ¿Qué tal esa Biblia? Mire, que la hermanita Beatriz tiene más Biblias. ¿La Biblia de qué, amiguita? La clave. Me tocaría mirar, leer de qué se trata y... Bien. Y la concordancia. Concordancia. Puede ser la Strong. Yo no sé cómo se escribe. Strong, con ese primero. Ah, ok. S-T-R-O. Así. S-T-R-O. Así. N. Antes de la primero la N, después la N. Strong. A ver. La O. Eso, la Strong. Esta es la más completa del mundo. Más de 30 años duró ese hombre haciendo esa concordancia. Pero está, vengan aquí mis amores, está en versión Reina Valera 1960, la Strong, ¿ok? Es decir, si la van a usar en otra versión no funciona, ¿por qué? Porque las palabras no son iguales. Entonces esta le funciona con versión 1960, Reina Valera 1960. Bien. Entonces nos vamos a surtir o a suplir de este material, todos ustedes.
van despacio y por el momento trabajan con la internet, como sea, pero eso hay que tenerlo ahí. Bien. ¿Ese era el cuarto paso? Bien, vamos a mirar entonces ahora, vamos a trabajar duro con el contexto. ¿Ya tienen algo de contexto en sus apuntes? ¿Alguna cosita de contexto? Si no hay nada de contexto. A ver, ayúdenme, Rayita, me gustaría. ¿Tienen algo de contexto ya en sus apuntes, hijitos? ¿O solo hemos citado lo que hemos hecho? Sí, lo que hemos visto desde que comenzamos a hacer. Pues como tal, lo que su merced nos ha llevado es al tema cultural, gramatical. Ok. Eso nos puede ayudar para el contexto. Ok. ¿Ustedes miran el cuaderno de una mujer y el cuaderno de un hombre? Y sirve para probar que no somos seres iguales. Las mujeres hacen adornos, hacen letras, nosotros vamos a letra. Sí, eso es muy pesado. No somos iguales. Por ejemplo, ahorita va a dar una conferencia sobre que no somos iguales sobre género. Y él va a dar su conferencia, muestra los dos cuadernos. Y ya. Sí. Vamos a trabajar duro hoy, a ver si llegamos a contexto y exégesis. Vamos a ver si llegamos bien con eso. Entonces, la palabra contexto es una palabra muy sencilla, que es lo que acompaña al texto, ¿cierto? Lo que está ahí, al lado de él, lo que está cerca de él, por eso se llama contexto, ¿cierto? Lo acompaña. Entonces, una cosa grave que se ha hecho a través de los tiempos, una cosa muy delicada, es que como la Biblia se dividió en capítulos y se dividió en versículos, entonces las personas han tenido la tendencia, todos de repente tenemos la tendencia a ¿qué? A agarrar el texto, el número, para que me entiendan, ejemplo, 1 Corintios 2:3. Entonces, tendemos a agarrar ese fragmento como si el escritor lo hubiera hecho de esa manera. Entonces, lo repito, pero ya todos lo saben, que los capítulos y los versículos aparecieron siglos después, muchos siglos después. Que Pablo no escribió 1 Corintios y Tesalonicenses con capítulos y versículos, que no, él escribió fue ¿qué? Una carta. Es tal como si ustedes le escribieran una carta a su novia, le escribe Giovanni a Yulicita para conquistarla, y entonces capítulo 1, mi amor, tus ojos no sé qué, con versículo 1, 2, 3, no, eso no es así, pero que nosotros damos las gracias y honramos a las personas que hicieron ese trabajo tan precioso de capitular y fragmentar en versículos el texto. ¿Por qué? Porque fue tan formidable el trabajo que ahora la Biblia tiene algo que se llama nomenclatura. Esa es la forma de explicarlo, nomenclatura. Entonces, tal como una ciudad y como una empresa y todas estas cosas y las fábricas tienen nomenclaturas, la Biblia necesitaba de una nomenclatura. ¿Para qué? Sí, ok, bien, está bien, para poder estudiarla, bien, pero ¿para qué? Para poder ubicar con una rapidez, mejor dicho, es decir, si la Biblia no tiene nomenclatura, podríamos durar inclusive, estoy exagerando, podríamos durar inclusive meses encontrando alguna porción. Pero a la Biblia estar numerada con nomenclatura, nos demoramos segundos.
Y si ustedes ponen un reloj ahorita, no nos vamos a poner a hacer eso, pero si pusiéramos un reloj y comienzo yo a decir desde Éxodo 17, 22, apostamos que con segundos ustedes encuentran cualquier texto que se les dé. Entonces, sin nomenclatura, el estudio sería de muchos años. Tremendo, porque ¿cómo hace el pastor para decir, bueno, en el libro de Isaías, más o menos en la página 3, y siempre necesitaría nomenclatura? Sí. Memorizar página 3, página 4, ¿cierto? Más o menos hacia la mitad de la columna encontramos cierto pasaje. Entonces, que la nomenclatura la agradecemos, la honramos, la exaltamos porque nos hicieron un favor, que los mismos que hicieron la nomenclatura yo creo que no se alcanzan a percatar de su trabajo tan tremendo que hicieron, pero que al ser un trabajo añadido para encontrar, no quiere decir que los textos hayan quedado perfectamente repartidos, que no fue así, los capítulos tampoco. Entonces el que hizo el trabajo, ese gran hombre que hizo el trabajo, iba leyendo y dijo, ve aquí, punto aparte, aquí podría ser otro capítulo, y él puso ahí su capítulo. De repente años después viene otro estudioso y dice, ve, resulta que este pasaje corresponde más al capítulo anterior que a este, pero como el trabajo ya estaba hecho, sería gravísimo ponerse a hacer otra nueva nomenclatura, sería un desastre. No, hay que dejar la nomenclatura que está, y está en todas las versiones y en toda la Biblia. Imagínense que fue tan grandioso el trabajo que en todas las versiones San Juan 3.16 es San Juan 3.16. Es decir, que no he encontrado otra cosa ni en la de las Américas, ni en la nueva versión, ni eso. San Juan 3.16 es San Juan 3.16. ¿Bien? Entonces hay chistes bonitos sobre esta parte, y el que más me ha llamado la atención es que la persona que dividió la Biblia iba a caballo, iba en su caballo, y para no perder tiempo, entonces él, mientras iba viajando, iba a ir en su caballo y seguía trabajando, entonces saltaba el caballo y ahí quedaba un capítulo. Ya rayáis, pongámosle ahí el 19, ¿cierto? Y resulta que muchos pasajes, pues entonces pertenecen al anterior o cosas como esas. Y en últimas, no pertenecen a ningún capítulo ni a ningún versículo, sino simplemente es una nomenclatura. Entonces, la honramos, agradecemos, pero así no se estudia. La nomenclatura no es más que ¿qué? Nomenclatura. Y hay personas que tratan de elevar y espiritualizar los capítulos y los versículos. Es más, me acuerdo tanto de, no sé si era el hermanito Lino, alguien que decía que esas Biblias de ahora que traían los versículos por allá metidos, a ver, ¿cómo vienen sus Biblias? Esta, mira. Esa los tiene ella, Sí. y las suyas también. No van empezando a reclamar. No van aquí en la columna, sino van por allá. A mitad del párrafo. Eso, están por allá. ¿Ya descubrieron lo que estoy diciendo o no? ¿Qué hicieron? ¿Cómo están los tuyos? O sea, ¿en columna o aparecen allá de vuelta? Entonces, este sistema lo que buscó es que el lector no se fije en los versículos, solamente sean su nomenclatura para memorizar, pero que él no se fije en los versículos, sino que él siga su lectura. Entonces ese fue un nuevo sistema. No se puede alterar la nomenclatura bajo ninguna circunstancia, pero se coloca el versículo allá dentro del párrafo, como dice Gustavito, para que el lector no se fije en versículos, sino se fije en todo el cuerpo del escrito. Creo que está quedando claro, ¿cierto? Entonces, no se les ocurra estudiar ningún libro ni ninguna carta sujetos o anclados en los versículos. Entonces el hermanito decía que esas Biblias estaban mal hechas, era lo que él quería decir, que estaban mal hechas porque ya les habían quitado los versículos de la columna y se nos habían puesto por allá interno. Pues uno en medio de su ignorancia, como cuando el otro siervito escuchó que las cartas paulinas, y entonces dijo que ya había surgido una nueva herejía en la iglesia de unas mujeres llamadas paulinas. La ignorancia es atrevida. Mire,
La peor enfermedad y el peor daño que sufrimos es la ignorancia. Y hay que tratar de curarnos de ella. No nos vamos a curar en la totalidad. No se curan un 30, un 40, pero sí moriremos ignorantes a muchas cosas. Pero la ignorancia es atrevida. Pero si nosotros nos vamos a adentrar en el estudio de la Biblia, seamos lo mínimo posible ignorantes. No ignoremos de la palabra del Señor. Ignoraremos muchas cosas, vuelvo y repito, pero tratemos de ignorar lo mínimo posible. Y no salgamos con cosas como eso, de que hay una herejía porque metieron los versículos por allá, no. Lo que buscaron las personas es que no se amarre al versículo del lector, sino que arranque una sola lectura. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en sus Biblias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a abrir ahí en donde abrió Jaircito, en Primera de Corintios. Entonces se hizo un tercer trabajo. Se hizo un tercer trabajo. El tercer trabajo fue colocar subtítulos. Ese ya fue otro trabajo adicional muy moderno. Este ya es muy moderno. Entonces fue colocar subtítulos. Ahora los subtítulos sí no son los mismos en todas las Biblias. Eso sí no son los mismos. Ya es a criterio de cada casa editorial o de cada biblista que colocó los subtítulos. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y miramos a ver si esto funciona. ¿Las Biblias de ustedes tienen del 1 al 5 o no? A ver, ¿cuántos tienen en su Biblia subtítulo del 1 al 5? Sí. Dije Primera de Corintios 2. Del 1 al 5. ¿Del 1 al 5? ¿Sí? ¿Está el 1 al 5? Yaisito, Lilita, de allá, la hermanita Fanny, la hermanita Lucía, Carlitos, Leilita, Dianita, Ryan, del 1 al 5. Vamos a hacer ese ejercicio porque me van a hacer una tarea con todo esto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estos hermanos dijeron que ese párrafo está completamente homogéneo hasta ahí, y que comienza otro en el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estas personas dividieron el capítulo 2 en dos subtítulos, ¿cierto? Y que a partir del 3 arranca otro trabajo. Entonces van a hacer lo siguiente. Van ustedes a capitular, pero van a hacer el trabajo bien. Van ustedes a capitular, a ver, pongamos el capítulo. Vamos a poner cualquier capítulo de estos. Vamos a poner el capítulo 12. Vamos a poner el capítulo 12 de Primera de Corintios. Lo leen varias veces y lo van a subdividir con su criterio. O sea, no me vengan, pastor, lo leí 10 veces y hicieron bien. Sí, o sea, usted antes califica que lo hicieron bien. No van a hacer eso así. Hay que leerlo y sacar hasta donde... Subdivisión, correcto, Beatriz, me entendió. Cuando Beatriz me entiende, doy porque ya, que lo logré. Entonces, miren, van a subdividirlo. Puede que ustedes me vengan aquí a decir que el capítulo 12 es totalmente homogéneo, que solo tiene un tema central y que usted le luchó y que no lo logró subdividir, ¿cierto? Con criterio y con honestidad. Puede que usted lo lea varias veces y diga, le logré sacar una, le logré sacar dos o le logré sacar tres, ¿cierto? Van a detectar en el capítulo 12, van a detectar dónde los versículos podrían alterar, dónde ese versículo que usted encuentra ahí podría alterar la fluidez de la lectura si usted se sujeta a esos textos. ¿Me entendieron la tarea o no? Bien. Ese es el primer trabajo que se comienza a hacer con el contexto. Olvidarse de capítulos y de textos. ¿Para qué? Para que su lectura sea fluida. Yo creo que ha sido uno de los problemas míos, ahora ya reflexionando, porque no me fijo en esos numeritos y cuando los necesito entonces quiero cogerme a golpes, a fuete, porque aquí necesito dónde está en Hebreos, pero no, pues está en Hebreos, clarísimo. Entonces hay que prestarle atención a la nomenclatura porque la nomenclatura no lo deja perder, ¿cierto? Eso es lo que veníamos diciendo. Entonces, ¿que para qué se puso? Para encontrar, porque si usted no tiene nomenclatura, a ver, ¿cómo encontraríamos la casa donde vive Gustavo? ¿Cómo la vamos a encontrar? No, pues que ahí abajito, arribita, abajito, sí, blanquita, azulita. No, hay 5 azules. No, pero es que esta es la azulita, pero es que hay 4 azulitas. La nomenclatura es necesaria para agilizar, casi que de forma, no, pues es asombroso. Usted encuentra, en fracción de segundos, encuentra cualquier pasaje de la Biblia. Entonces, no es que estemos en contra de la nomenclatura, todo lo contrario, pero que a la hora de estudiar usted no tiene que regirse a esos números porque esos números le cortan el texto y pasa lo siguiente. Entonces vamos a mirar, a hacer el primer ejercicio en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Con ejercicios es maravilloso. Ya les digo.
por no tener la nomenclatura, ahora no lo voy a encontrar fácil, ¿sí? Ahí tiene, para que vean que sí es necesaria, ¿sí? Bueno, me van a ayudar a buscar, puede que esté buscando en el libro que no es, me van a ayudar a buscar la transfiguración, ayúdenme a buscar rayitas en su, o los que tienen su Thompson, David, o los que la tengan. Mateo 17. Ah, es Mateo, no Juan. Y yo busqué ahí en el 17, pero es Mateo. Mateo 17, ok, gracias. Y es que estaba lejos, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a prestar atención. Me disculpan de estar aquí sentado, pero vamos a prestar atención. Vamos a leer desde el verso 21 del capítulo 16. Verso 21 del capítulo 16. Vamos a percatarnos cómo altera, si nos amarramos a los números, cómo nos altera el sentido. Y esta pregunta me la hizo una persona muy recientemente, que ya no está con nosotros, pero que hace muy poquito estaba con nosotros. No se pongan ahora a pensar herejías. Si no. Pastor, pero no me encaja. Le dije, el contexto. No, pero es que yo ya leí el contexto. Mijito, el contexto es de para atrás y de para adelante. El contexto no es solo para adelante. Entonces la persona tenía el concepto que el contexto era solo hacia adelante. No, el contexto es lo que dice atrás y lo que dice adelante. Ese es el contexto. Y lo que dice toda la Biblia. ¿Listo? Bien. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. San Mateo 16, 21. ¿Sí? ¿Sí había dicho bien? Sí. Ah, es que están hablando ahí, está ahí. Bueno. Sí, mamita, pero les dije que íbamos a leer desde el 16-21 para encontrar el... Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y ese texto rompió la cabeza de un montón de personas. Miren, si usted, paremos ahí, que vamos a hacer el ejercicio completo. Si a ustedes se les ocurre separar el versículo 28, solo, agarran, por eso les aclaro,
es un delito gravísimo separar textos solos. Nunca se hace eso, ni en un sermón, ni discipulando a una persona, ni en una célula, ni en ninguna parte. He escuchado por ahí que no se debe decir célula, que eso es carismatismo, y bueno, dan una explicación ahí por qué no se debe decir. Pues si vamos aprendiendo a decir otro nombre, lo aprenderemos, ¿cierto? Bien. Pero ni siquiera en una reunión familiar de casa usted puede hacer eso. Es que aquí me encaja este texto para convencer a estas personas. No se hace eso por nada del mundo. Porque usted dice, tan bonito este texto, lo aíslo, le quito todos los estorbos, de comillas, le quito los estorbos que tiene a su alrededor y lo dejo solo, y este texto me encaja, pero mire, para decirle a esta persona lo que yo quiero que ella escuche. No se hace eso bajo ninguna circunstancia. Aunque cuando usted le quita los estorbos, estoy solo ilustrando, me libre el Señor de decirle así a esta bendita palabra, estoy ilustrando. Cuando usted retira los estorbos y el texto le queda solo y quiere decir lo que usted quiere que diga o que la gente escuche, eso es pecado, eso no se hace. Y por sacar los textos de su contexto es que se han cometido las más graves herejías, especulaciones, mentiras y decir lo que la Biblia no ha dicho. Por ese motivo de hacer eso. Y ustedes dicen tan graves, y por eso digo, nos vamos a demorar hoy, no importa. Si nos demoramos hoy, si nos demoramos 3 clases, no interesa. Y no les voy a dar simplemente leer aquí del manual y decirles que está el contexto y que cuál es y ya, y seguir avanzando y acabar esta cartilla en 8 días. No se puede hacer así. No vamos a hacer así, vamos a hacer ejercicios y percatarnos en la misma Biblia de lo gravísimo que es separar los textos. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Vamos a arrancar solo el verso 28. Está dentro de un contexto, pero nos vamos a olvidar del contexto. Y sacamos el solo 28 y vamos a hacer una doctrina aquí. En este momento vamos a hacer una doctrina. Del verso 28 vamos a hacer una doctrina. A ver. De cierto os digo. Ese de cierto, ¿qué indica bíblicamente? Es una verdad, pero que mejor dicho se mueve la galaxia. Es más, Marte se pasa para eso, pero que la palabra no cae. De cierto, cuando ustedes lean eso en los textos hebreos, por ejemplo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Ese sería un ejercicio bonito. Busquen todos los de cierto. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo, ¿qué quiere decir eso? Ni se imagine la persona que va a entrar de chiripa al reino de los cielos. Entran los que han nacido de nuevo, ¿cierto? Mire, entonces uno subraya, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. ¿Dónde? Allá con Cristo, ¿cierto? Sí, allá con Cristo. Que de esas personas que estaban con él, hablemos de los 12 discípulos, que había algunos, no todos, que había algunos de los que están aquí que no, mire, ahí arranca nuestra doctrina, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, cuando yo soy olímpico en sacarlo, entonces digo que probablemente entre nosotros todavía caminan por ahí, no sé si será Juan, si será Pedro o Mateo, pero que por ahí andan. Porque si, dijo Brian, si de cierto es que es una verdad que no se mueve, y el Señor prometió que había algunos de los que estaban ahí que no se morirían hasta que no lo vieran venir en su reino, entonces se hace una doctrina de que hay un discípulo, unos 2, unos 3 por ahí, que no se han muerto, que tienen 2000 y pico de años. Imagínense, tendrían 2030 años, 2040 años, imagínense Juan, 2000 y pico de años, y que está por ahí camuflado. Que porque el Señor le prometió, cuénteme, ¿cuál es la duda? ¿No? Es que eso dice de cierto, me ha dado esos lugares desiertos. Ah, sí, ok. Bien. Sí, le estoy aumentando, estoy haciendo el día.
Sí, no se preocupen por eso. Entonces, el Señor dijo, de cierto os digo, es una verdad, que hay de este grupo de personas, habrá unos que no se morirán hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre. ¿Dice viniendo o qué dice la hija? Porque Beatriz ya detectó que el pastor le está aumentando. Sí, bien Beatriz, no, así es. Dice una sola vez, no dice de cierto, dice una sola vez. De cierto os digo, no le disminuye la fuerza. Cuando dice ese amén, es que es algo que o es. O sea, no hay forma de dilación. Separémoslo. Ya se hizo una doctrina. ¿Cuál sería la doctrina? Que hay un grupo de los apóstoles que todavía están por ahí, que que han investigado, se les ha puesto la DEA, la CIA, y que han investigado, que no se sabe si están en Israel, si están en Grecia, en Europa, que andan por ahí, pero que no sabemos, ¿cierto?, quiénes son. Entonces, y ustedes dirán, pastor, pero está usted exagerando. Se ha hablado de esa doctrina por ahí rondando entre cristianos ignorantes. Que mire que ahí el Señor le prometió que no se morirían hasta que no viniera en su segunda venida. Y una persona de acá, que ya no está con nosotros. Sí, porque entonces se ve más y que entonces comienzan a mirarse. Se ve yo más esto, se ve yo. O comienzan todos y llego y le dice a la pastor, es que se me rompe mi cabeza porque es que aquí dice, pero los apóstoles, él estaba seguro que se habían muerto. Pero como dice, de cierto digo que no se morirán, y entonces es como si el Señor estuviera dando una cosa simbólica o estaba enredado. Y circuló una doctrina entre los cristianos ignorantes que seguramente había un grupo de apóstoles que no habían muerto. Bien, volvemos a hacer el ejercicio. Presten atención. Entonces, nos olvidamos que existe el 28, nos olvidamos del capítulo 17, nos olvidamos de todo eso y seguimos una lectura de corrido. Hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, no existe el capítulo 17, no existe. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros nos quedamos a la intemperie. No dice así el pasaje, pero a él no le importaba que quedara a la intemperie. Yo me quedo acá, yo ya no vuelvo, yo ya no me voy para ninguna pared. Imagínate, él era el hombre tremendo, que no me lave los pies. Pedro, si no te lavo, lávame todo el cuerpo, manos y cabeza, ¿cierto? ¿Eres tú, Señor? Sí, soy yo. Entonces di que yo vaya. ¿Y qué estás esperando? Y se tiró de la barca y empezó a caminar. Este Pedro, y cuando vio a Jesús, dijo, yo ya no me voy de acá. A mí me da mucha pena, pero no me voy. Entonces Dios una vez iba a empezar a construir 3 enramadas para que no se mojara el Señor, no se mojara Elías ni Moisés, sino que ya se quedaba ahí. Esto es una persona enamorada de Cristo, de la iglesia. Y a veces nosotros mostramos tanto, o sea, no nos importa, no le prestamos esa pasión, ese fuego que debe haber por las cosas de Dios. Y que se quedaran ahí, ¿cierto? Mientras él aún hablaba, o sea, mientras Pedro estaba hablando con el Señor, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: no, enramadas no, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿No es un episodio tremendo? A ver, entonces explíquenme ustedes. Ahí debería estar el 17. Bueno, bien, mi hermanita. No, bien, está bien. Debería estar el 17. Pero entonces explíquenme el pasaje 28 apegado y ceñido a su contexto. ¿Quién lo va a hacer? Pedro, Jacob y Juan fueron los apóstoles, Sí. los hombres que estaban desde el 21, que eran esos hombres los cuales no gustarían la muerte hasta que no vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Los 3 días después. Amén, Gustavito. ¿Cómo lo concluyes? A ver, me explico mejor para que puedas dar tu explicación. Está correcto lo que estás diciendo. ¿Cómo concluyes que el 28 sí corresponde a eso que ellos vieron? ¿Cómo lo concluyes? Porque aquí estamos viendo contexto. Amén. Porque dice que en el versículo 2, dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Tomó otra forma. Otra forma, correcto. A la luz de las Sagradas Escrituras, ¿cómo compruebas, hijo, que ese fue el episodio y que ese fue el momento? A la luz de la Biblia, no tu imaginación. O sea, mi hijo no va a empezar a especular nada, sino a la luz de la misma Sagrada Escritura usted comprueba al oyente, a la persona, que sí fue ahí, que sí fue ahí. ¿Cómo lo haces? ¿A través de toda la escritura o de eso? Por favor, no, por favor. Ya mi hijo sabe que el contexto es el inmediato, el cercano y el lejano, y es toda la Biblia el contexto. La Biblia es el contexto de la Biblia. A través de que la gloria de Dios es la misma forma que tomó Cristo cuando habló a los profetas, como a Isaías, a Daniel, como habló a Ezequiel. Ok, sí. ¿Y con qué textos, por ejemplo, no sé si hay algún texto en su mente en ese momento que mi hijo diga: vea que sí es, así vendrá Cristo en su segunda venida? Tenemos que ir a Mateo 24. Sí, por ejemplo, hijo, a ver, Mateo 24. Estamos trabajando duro con esto, esto es en serio. A ver, ¿cuál de Mateo 24? 24. Puede tomarse su tiempito, mijo, para encontrarlo. Si ustedes me esperan a mí que yo me ubique, ¿cómo no lo haría yo? Habla de la segunda venida, pero no ayuda mucho, ¿o qué, hijito? Dice aquí el 30 al 24: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en San Juan 16 les enseña que la venida del Hijo del Hombre enfatiza en el Hijo del Hombre, lo que este versículo enfatiza. Claro. Es decir, que se refiere a Cristo, al Hijo del Hombre, el cual 6 días después les mostró esa gloria, o ese gran poder y esa gran gloria. Podría ser un texto con el que acompañaría. Bien, correcto, hijo, bien. Abran ustedes Apocalipsis, libro de Apocalipsis.
capítulo 1, verso 9 en adelante. Apocalipsis 1, verso 9 en adelante. Muy bien, Gustavito. Entonces, ¿ya vamos entendiendo o no? O sea, ¿sí lo entendimos o no? ¿O no lo hemos entendido? Si no lo hemos entendido, dígame, porque no podemos seguir hasta no entender. Yo entendí que, o sea, el texto se sacaba por lo menos que era el capítulo 16, no aparecía el 17, o sea, que era solo el 16. Pero ya cuando se puso a Entonces, bien, leemos acá y nos volvemos a hacer ejercicio. ¿Sí, listo? Estamos diciendo el ejercicio que su merced hizo. No se debe ceñir el texto a números, sino se sigue leyendo todo el relato. Si la persona piensa que lo de este grupo de hombres no se morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su segunda venida, y que se corta ahí, y que lo de ahí para adelante no funciona, entonces habría que hacer una doctrina. Que bueno, que cuándo, que quiénes serán. Pero leímos que resulta que tomó aparte a esos tres hombres y se transfiguró delante de ellos, y que lo que ellos vieron de Cristo es exactamente como Él vendrá en su segunda venida, tal como ellos lo vieron en su gloria y su resplandor y su luz, así será que Cristo viene. Entonces Pedro, Jacobo y Juan vieron, antes de morirse, vieron a Cristo tal como Él va a venir en su segunda venida. Entonces, ay, se les... Algo pasó ahí. Dieguito, y que no sé si el botón anaranjado, amigo. Hay un botón anaranjado en toda la mitad. Ese botón es el que da seguridad para que no se doble. Bien, volvamos entonces. Leemos aquí en Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Le era familiar porque él estuvo con Jesús muchos años, o sea, el tiempo de su ministerio, para no decir lo que no es. Le era familiar y dijo: vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era ¿cómo? Cuando resplandece en su fuerza. ¿Y qué fue lo que vieron allá en Mateo 17? Bueno, entonces vemos que sin duda, cuando se hace todo el cotejo del estudio de la segunda venida de Cristo, ese será el aspecto que va a tener Cristo, un aspecto temible,
dice que las naciones lamentarán y que todos le dirán a las peñas que se les vengan encima y a los montes que caigan sobre ellos, y escondernos de la ira y del rostro del que viene, porque esa cara, ese rostro y ese fuego y esa luz es impresionante, da miedo. Es más, cuando los discípulos vieron eso, dice que cayeron sobre su rostro y que sintieron ¿qué? Miedo, ¿cierto? Y aquí también Juan nos va a decir que él cayó lleno de temor. Entonces, ¿cuál es el contexto de Mateo 16, 28? Devuélvaselo otra vez. Mateo 16, 28 dice que hay unos hombres que no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Sí, nómbreme números. 17. El capítulo 17 en todo lo que habla de la transfiguración. ¿Listo? Eso es trabajar en contexto. Entonces, cuando es una carta del apóstol Pablo, hay que leer toda la carta absolutamente. Cuando es un libro profético hay que leerlo todo para entender en qué contexto se está desarrollando lo que se está viendo. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio en Corintios. En Corintios hubo un debate, o mejor, en la Iglesia Apostólica hubo un debate. Primera de Corintios, sí. Sobre si la cobertura es las 24 horas o solo es para la asamblea. Ese fue el debate. Entonces, o ese fue el tema, no hubo ningún debate. No, estoy exagerando, no hubo ningún debate, ese fue el tema. Entonces hay un sector de la iglesia, de nuestros hermanos en Cristo, a los cuales amamos, que aseguran que la cobertura de la mujer debe ser las 24 horas. Cuando no respetamos el contexto, entonces deducimos que no hay ningún argumento valedero para decir que es solo para la asamblea. La asamblea es el culto, para el culto, ¿cierto? Entonces vamos a esculcar en 1 Corintios 11 si Pablo se está refiriendo a sus reuniones en la asamblea, en el culto. Vamos a esculcar juiciosamente y descubrir si él está hablando sobre conductas al momento de congregarse, al momento de reunirse en el culto. Hay que descubrirlo. Si no descubrimos nada de eso, entonces se da por sentado que es las 24 horas. Porque en el mismo y preciso momento de quitársela, ya estarían incurriendo en deshonrar su cabeza. ¿Cierto? Entonces, los contextos es algo maravilloso, saber de qué está hablando. Dicen que se deshonra al Señor, que no se le obedece. Bueno, tanta especulación y cosas tremendas. Vamos a esforzarnos por prestar atención, ¿listo? 1 Corintios 11. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese
rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Un hermosísimo y bellísimo cromosoma X, que solamente está en el cuerpo masculino y que gracias a ese cromosoma ustedes existen como mujeres. Y eso no es petulancia, ni odiosidad, ni es machismo. Es que así es. Así es. Bien. ¿Dónde vamos? Me puse a hablar de genética. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ese es el texto que a mí me convence totalmente de que esta ordenanza es para toda la iglesia cristiana y de todos los tiempos. Ese texto. Mire, cuando me dicen que es Corinto, entonces siento tristeza de los grandes eruditos como el escritor de esta palabra, el doctor MacArthur. Siento tristeza que me digan que es única y exclusivamente para la iglesia de Corinto. O sea, los ángeles no estaban en las otras iglesias, no están aquí con nosotros, es solo allá donde los ángeles de Corinto son los únicos que se molestan si no ven cobertura. Hay que prestarle atención a la Biblia meticulosamente. Aquí me está diciendo que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? De los ángeles. Nos hubiera gustado que Pablo hubiera añadido 3 o 4 renglones más, pero no los añadió, y a la Biblia no le falta nada. Pero en el Señor, cuando dicen que se deshonra al Señor, si no obedecemos, estoy totalmente de acuerdo con los hermanos que dicen que se deshonra al Señor. Estoy de acuerdo que si uno no obedece la Biblia, desobedece al Señor. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que digan que si no están cubiertas es como una ofensa frontal a Él, a Dios. Aquí el pasaje me dice que no. El pasaje me dice que no. Entonces, que cuando están en el ejercicio de la oración o en el ejercicio de la profecía, le están haciendo una afrenta al varón. Es al varón, porque ese es el contexto. El contexto me está diciendo que el varón es cabeza de la mujer y que si ella no se cubre, afrenta a su cabeza. ¿Que quién es? El varón, no a Dios. Mire, leémoslo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Lo que me está diciendo en el verso 11 es que hombres y mujeres delante de la presencia de Dios son exactamente iguales. No hay uno más grande, otro más pequeño, ni que Dios... la oración de los hombres primero. No me dejen escuchar oración de hombres primero. Que Él escucha a todos igual y que todos son sus hijos. Y que hombres y mujeres son hechos a imagen y semejanza suya. Y que las mujeres serán salvas como mujeres en la eternidad y los hombres como varones. Todas esas tonterías hay que sacárnoslas de la cabeza. Está hablando desde el ejercicio aquí abajo, ¿cierto? Bien, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Mire, o sea, si esto no es magistral, la mujer procede del varón, ¿por qué? Porque el cromosoma X, maravilloso cromosoma, es que o sea, la belleza y todo se lo deben es a nosotros. Es nuestro cromosoma X. Por eso son ustedes así. Porque hay un cromosoma que definió su sexo femenino y es el cromosoma X del varón. Entonces, la mujer procede del varón. Es decir, primero Dios hizo al varón. Y en esa genética del varón agregó el cromosoma femenino, y cuando sacó a la mujer del cuerpo del hombre,
Entonces, de ahí en adelante, en nuestros espermatozoides, habrá espermatozoides cargados con cromosoma X y habrá otros cargados con cromosoma Y. ¿Listo? Entonces, por eso genéticamente y científicamente que él que haga énfasis, que les enseñe a ustedes que Adán fue creado con lodo. Bien. Entonces, la mujer procede del varón. Yo creo que ustedes no tienen problema con eso, ¿cierto? No son feministas ni proceden del varón. ¿Por qué existen? ¿Por qué existen las mujeres que están hoy aquí? Porque un maravilloso cromosoma X masculino fertilizó el óvulo neutro de la mujer. La mujer tiene un óvulo neutro. O sea, si le colocan un cromosoma Y, sale varón. Si le colocan un cromosoma X masculino, sale mujer. La mujer es neutro, ella no define el sexo de nadie, lo define el varón. Pero dice que el varón, ¿qué? El varón nace de la mujer, y que los dos proceden ¿de quién? De Dios. Entonces mire, machismo, feminismo, todas las cosas son ridículas, porque todo es un diseño hermosísimo de Dios. Bien, juzgad vosotros mismos. Es propio de la mujer, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, ¿hay un alegato de esa afuera? Sí. ¿Sí? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es que honroso, porque en lugar de pelo le es dado el cabello. Entonces los otros cristianos, que son sumamente formidables, pilosos, con un cromosoma más, entonces dice que no necesitan cubrirse porque por eso le fue dado cabello. Dios mío, pero entonces no estamos leyendo bien o nos hacemos los torpes, ¿cierto? Pablo se acuerda de la usanza del Antiguo Testamento. Pablo se acuerda de sus andanzas hebreas y de su gran conocimiento hebreo, y se acuerda que en el Antiguo Testamento la mujer soltera, la virgen, no podía mostrar la cara, no la podía mostrar, tenía que llevar un velo en su cara, no se podía mostrar la cara. Pero a veces a las chicas se les olvidaba el velo. Cuando veían venir un varón, ¡ay, el velo! Entonces la mujer lo que hacía, ¿qué era? Lanzarse el cabello hacia la cara para cubrirse la cara. Cuando se habla de velo, se habla de un trapo aquí en la cara. Eso no es velo, esto no es velo, esta es cobertura de la cabeza. O sea, eruditos, pastores, enseñando a la iglesia, diciéndolo tan torpe, no, así no es. Entonces Pablo por eso dice, la mujer usa cabello largo, ¿por qué? Porque es como un don de Dios, eso hace parte de su hermosura. ¿Listo? Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Otro pasaje sacado de contexto para los que no quieren ponerlo en práctica. Que el verso 16 dice que las iglesias de Dios no tienen la costumbre de cubrirse. Por favor, quémenlos, lapídenlos. Sí, no importa que me critiquen por yo decir eso, ese que es lapidarlo. Pregunto, no sabemos nada de contexto, no sabemos nada de interpretación de lectura. Que mire, que el verso 16 nos dice que las iglesias de Dios no tienen la costumbre de cubrirse. Y entonces Pablo, ¿para qué se ponía a escribir que se cubran si las iglesias de Dios no tienen la costumbre? Lo que está diciendo Pablo
es que las iglesias de Dios no tienen la costumbre de ser contenciosas, peleonan por eso, que son obedientes. No hay esa costumbre de estarse peleando. Son iglesias que obedientes. Y los corintios eran ¿qué? Peleones. Eran peleones. Bien. Si usted separa este parte de su contexto, podría decir entonces que es las 24 horas. Pero si sometemos el escrito de Pablo a todo el contexto, tenemos que descubrir en algún lado que Pablo está hablando de las asambleas, de los cultos. Verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Está diciendo de congregarse? En el verso 17. ¿Y el verso 17 es contexto de todo lo que viene diciendo o no es contexto? O sea, para mí es inmediato, porque está ahí. Va a cambiar de tema, ¿cierto? Pero resulta que del 17 al 22 está hablando de que cuando ellos se congregan cometen diferentes desórdenes. La iglesia de Corinto, cuando se congrega, comete desórdenes. Entre ellos, que las mujeres querían liderar y se presentaban al culto sin cubrirse, a la usanza de las paganas. Que en Corinto había sacerdotisas y había mujeres que tenían mucha influencia en la religión. Entonces las que se convertían a Cristo querían llegar a la iglesia a seguir ejerciendo la misma autoridad. Y entonces Pablo dice: deténgase en un momento, en la iglesia de Cristo ya no es así. Pero era cuando se congregaban, tenían que, cuando tomaban la vocería de hablar o de orar, tenían que ¿qué? Cubrirse. ¿Por causa de quién? De los ángeles. Bien. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y entonces vuelve y dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿sí está eso en su Biblia o no? O sea, ¿este contexto vale o no vale? Ah, bueno. Entonces la cobertura es para el culto, no es por allá para que esté montando bicicleta, es para el culto, es para el ejercicio de la asamblea. Punto y punto y punto. Y no nos movemos de ahí. Y nadie tiene que venir a imponerles una cosa diferente. Cuando usted llegue a la asamblea, al culto, se cubre, porque va a haber un momento espiritual en la iglesia y los ángeles están ahí. Ah, hermano, pero usted cuando va en el bus no están los ángeles. Eso ya es buscarle problemas al texto. Buscarle problemas al texto que él no tiene. Bien. Entonces, mis amados, van a hacer el siguiente trabajo. Primera de Tesalonicenses. ¿Ya les había dejado tarea o no? ¿Cuál tarea? Bueno, entonces les informo que tienen harta tarea. Van a hacer un trabajito sobre la segunda venida de Cristo.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y el pasaje va desde Primera de Tesalonicenses 4:13 hasta Primera de Tesalonicenses 5:11. 5:11. Sobre los acontecimientos de la segunda venida de Cristo. ¿Me van a hacer ese trabajo? Sobre los acontecimientos que acaecerán, que sucederán en la segunda venida de Cristo. Entonces, Cristo viene por segunda vez y no es solamente eso. Van a suceder un poco de cosas. Entonces, hay un contexto inmediato y hay un contexto general en las Sagradas Escrituras. Si no entendieron, así como hizo Ryan ese día, ese fue el mejor ejemplo que no entendía absolutamente nada. Y volví y le expliqué, mi pastor, lo entendí todo. A ver, ¿ya entendimos o no? No han entendido. Bien. Entonces, en la segunda venida de Cristo, acontecerán algunos eventos específicos La doctrina de la segunda venida de Cristo es una doctrina fundamental de la iglesia. Es una doctrina fundamental, eso no tiene negocio. Cristo viene por segunda vez. Punto. Cuando Él venga en su segunda venida, van a la par de ese momento van a suceder algunas cosas. Entonces ustedes las van a encontrar en el contexto inmediato y en el contexto general de todas las Sagradas Escrituras. No me digan que cómo, porque tienen concordancia, porque tienen Thompson, porque tienen todo eso. Entonces no me digan que cómo van a hacer ese trabajo. Entonces usted numera. Entonces, segunda venida, ¿cierto? Segunda venida, yo lo haría de esta manera. Los que quieran hacerlo así. Segunda venida de Cristo. Entonces usted hace esto. Comienza aquí. Con su cita bíblica, contexto inmediato y contexto de todas las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí sobre el contexto. Dice que es situar el pasaje dentro del marco total de las Escrituras. Si quiere, escriban eso. Situar, colocar el pasaje dentro del marco total de las Escrituras. Hasta que no se haya hecho ese trabajo, no se puede definir una doctrina. Hasta que no se haya hecho eso, no se puede. Por ejemplo, dentro del marco total, Linita, de las Escrituras. Dice acá que no debemos tomar un texto aislado y hacer de él una doctrina. Ya les expliqué con Mateo 16:28 que no se puede tomar un texto y hacer una doctrina, ¿cierto?, de ese pasaje. Cuando los hermanos dicen que en las 24 horas han desconocido el contexto, totalmente lo han desconocido, de que el pasaje de 1 de Corintios en el mismo capítulo 11 nos está hablando de cuando la iglesia se reúne. Ese es su contexto, cuando la iglesia se reúne. No están haciendo las cosas bien. Entonces, en el contexto de cuando la iglesia se reúne, encontramos por lo menos dos problemas definidos de la iglesia de Corinto.
Usted los encuentra. Número 1, que las mujeres querían tomar autoridad sobre los varones. Ese era un problema cuando se reunían. 2, que celebraban la cena de una forma grotesca, de una forma terrible. Los ricos aparte, los pobres aparte. Los ricos traían garrafa de vino, salían borrachines del culto, y los pobres mirando un chispero. Los pobres mirando un chispero porque ellos estaban aparte. Los ricos estaban allá haciendo su cena, y como los ricos los pobres no tenían con qué llevar su vino ni llevar eso, pues se quedaban atrás mirando. Y los otros, entonces, hermanito, gloria al Señor, hemos sido salvos por gracia. Servimos otro, amén, gloria al Señor, para celebrar, y servían otro. Y el Señor nos ha dado de sus dones, gloria a Dios. Servimos otro, gloria a Dios, celebremos de los dones espirituales, porque ellos eran la iglesia espiritual. Servamos otro, amén, servían otro. Y después de 2 horas de culto, sirviendo uno tras de otro, celebrando dones espirituales y todo eso, salían los hermanos, sí, gloria al Señor, dichosos. Y los pobres salían tristes, mirando a los hinchos que salían de ahí. Y el apóstol les dice: cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, 2 problemas había en la asamblea: autoridad de las mujeres sobre los hombres, y ¿qué? Mal celebrada la cena del Señor. Entonces van a hacer este trabajito ahí. ¿Qué acontecerá en la segunda venida de Cristo? Y eso lo vamos a hacer con el contexto. Entonces es situar el pasaje en el marco general de las Escrituras. Que nunca se debe aislar un verso y hacer de él una doctrina. Vamos entonces a hacer una doctrina. Todavía nos queda tiempo. Quería pasar a lo de la exégesis, pero creo que ya me quedo aquí. Proverbios. Abran Proverbios. Vamos a hacer una doctrina de Proverbios 31:6. Vamos a hacer una doctrina y la vamos a empezar a aplicar desde mañana. A partir de mañana aplicamos esa doctrina aquí en la iglesia, Diego. Y usted es el encargado de proveer los elementos de esta doctrina. Sí, sí. Y Brian ayuda también, y todos hacen vaca y traemos. Mire, es tan extremadamente grave aislar un texto y hacer una doctrina de él, que la Biblia daría para todo. Anímense, pero síganme poniendo atención. No se distraigan. Entonces, mire, la Biblia daría para todo, absolutamente para todo, hasta para matar a una persona. No, mejor dicho, cantidad de cosas terribles. Si usted no es juicioso con la Biblia, de ahí salen un montón de doctrinas terribles, las cuales han infectado y dañado el cristianismo a través de todos estos siglos. Los gnósticos tienen textos. Los gnósticos tienen textos. Por ejemplo, el de Corintios, que leyó Yair, ellos se agarran de ese texto, que hay una sabiduría superior para unos iluminados, y se basan en esos textos. Que porque Pablo dice que es una sabiduría oculta, y entre ellos dicen, vea que sí, está oculta y hay que buscarla de no sé qué, a través del conocimiento de la psiquis y no sé qué, y por eso los gnósticos se anclan ahí. Cuando usted mira todo el contexto de Primera de Corintios, allá donde estuvimos mirando lo de Yaircito, en Corintios capítulo 2, nos damos cuenta que Pablo está diciendo que sí hay una sabiduría oculta en los siglos, pero que Dios se la reveló a sus hijos. No hay que buscarla por allá escondida, ya se la reveló, ya encontró. Bien, doctrina de la Iglesia Apostólica Cristiana. A partir del erudito Pedro, sí, y mañana comenzamos. Dar la sidra al desfallecido. Es una orden bíblica. Yo no me van a decir, número uno, no me van a decir que no está en la Biblia y que no es una orden imperativa.
Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Verso 7, para que nuestra doctrina coja más fuerza. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. Y de su miseria no se acuerden más. Hagamos la doctrina de esos dos textos. ¿Qué habría que hacer, Jair? Sidra es cerveza, ¿ok? Sidra es cerveza. Entonces, primero hay que traer unas coronas. Mañana. Y hay que traer unas garrafas de vino. Y preguntarle a los hermanos quiénes están de bajo ánimo. Entonces, el que es inclinado dice: yo estoy re triste, hermano. Me agarró la tristeza desde esta mañana. Al saber de la nueva doctrina. Entonces, yo siempre la doctrina de la dolor en mi corazón. Sí. Entonces, mire la gravedad. Entonces la Biblia le contradice. Está diciendo que es pecado gravísimo emborracharse, y aquí está dándola. Entonces, en fin, ¿a quién le creemos? Le creemos aquí, le creemos allá. ¿Y qué hacemos? Contexto. Inmediatamente contexto. Entonces leemos el contexto. Proverbios 31. Nos quedan 20 minutos. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces, que este capítulo 31 lo escribió el rey Lemuel, un hombre más bien algo desconocido. ¿Listo? Un rey desconocido. No se habla mucho de Lemuel, no podemos saber mucho. Podríamos hacer una exégesis sobre Lemuel, pero no es el caso aquí. La mamá de Lemuel, su mamá, cuando se percata que su hijo va a subir al trono, entonces la mamá lo agarra a solas, lo sienta, le mete su regaño y le da unas instrucciones, la mamá. Entonces notamos que son consejos. Proverbios 31 son consejos que le da la mamá a un hijo, una madre a un hijo. ¿Listo? Y que le había dicho así: ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? ¿En signo de qué? De pregunta. ¿Qué hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Qué hijo de mis deseos? Vienen los consejos. No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ya arrancó hablando palabras tremendas. No le dé la fuerza, o sea, el hombre mujeriego, o sea, dé por sentado que se sume en la desgracia. O sea, de una vez dé por sentado que el mujeriego termina en la desgracia. O sea, no medianamente, el mujeriego termina en desgracia. Él va a quedar sin esposa, queda sin amante también, porque a la amante también le ponen los cachos, y a la otra también, y a todas. Entonces todas lo van a dejar y después va a quedar abandonado. Y los hijos también lo van a rechazar, porque al repartir su plata a todas mujeriego, entonces los hijos lo van a despreciar también. El hombre mujeriego termina en desgracia. Póngale la huelga, firma. Pero que no dé los caminos a aquellas cosas que destruye a los reyes. Y le va a decir: no es de los reyes. No es de los reyes. Oh Lemuel, no es de los reyes que, ni de los príncipes que. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Pregunto, ¿el contexto me dice que allá me están mandando a jactar? ¿O el contexto me está diciendo que es gravísimo beber vino y tomar cerveza? Entonces, ¿qué dijo la mamá? Hijito,
los príncipes, los sabios, las personas cuerdas, entendidas, nunca deben usar del vino ni del alcohol porque se embrutecen. Si acaso, dice ella, se le da el trago a los pobres miserables que están en desgracia para que en esas 2 o 3 horas de hinchera por lo menos se olviden de su desgracia. Con ese pasaje ella está afirmando que hay que darle también a esos miserables. No, está haciendo un comparativo. Está diciendo de la gente cuerda, inteligente, de los sabios y los que tienen cargo, ni se debe imaginar consumir alcohol. Entonces, si usted aísla el pasaje, se fregó. Y así una cantidad de pasajes de las Sagradas Escrituras. Entonces, católico dice amén, gloria a Dios. Bien, seguimos leyendo acá. El contexto del texto es el resto del capítulo. Escriban eso. El contexto del texto es el resto del capítulo. El contexto del texto es el resto del capítulo y el resto del libro y el resto de la Biblia. Ahora coloquen la ironía entre comillas. Un texto fuera de contexto es un puro pretexto. Esa es una ironía. Un texto fuera de contexto es un puro ¿qué? Es un pretexto para coger cosas a nuestro favor. Sigue diciendo acá, si quieren escríbanlo, si no, no hay por qué hacerlo, pero sigue diciendo, pues aislar versículos, mire, la fuente de toda falsa doctrina, de toda herejía, ha sido aislar versículos, a través de los 20 siglos. Cayeron en el monacato, cayeron en el celibato y cayeron en todo eso, porque Pablo dijo que mejor es al hombre no tocar mujer, y lo aislaron. Lo aislaron. Mejor es al hombre no tocar mujer, y lo aislaron. Entonces, si usted aísla, pues es como si la Biblia está dando un mandato que es mejor nunca tener sexo. Pero Pablo no está dando esa orden. Pablo arranca diciendo, si se pudiera, si fuera posible, para evitarse dolores de cabeza y sufrimientos de la aflicción de carne que tendrán los tales, sería mejor que las personas no se casaran. Pero él está dando es enmarcando en una generalidad la peligrosidad de una persona soltera estando en su euforia sexual. De eso es que está hablando allá en 1 Corintios 7. Y dice, mejor. Entonces, cuando usted arranca textos así y los desmembra, hace un daño gravísimo. Más adelante del mismo Corintios 7 dice, porque mejor es casarse, pero acaba de decir que mejor le fuera al hombre no tocar mujer. Mejor es casarse que estarse quemando. Ese estarse quemando es con muchas ganas de sexo, para hablar así claro, no me gusta tanto ir por las ramas. Con muchas ganas de sexo, pero como usted no tiene con quién, entonces se quema internamente y se puede volcar a la lujuria y a tantas cosas por eso. Entonces Pablo dice, mejor es que casarse. Lo que Pablo está diciendo es de la siguiente manera: si no existiera esa fuerza sexual y ese atractivo sexual, pues lo mejor sería quedarnos todos solos, es lo que está diciendo él. No está dando un mandamiento, está diciendo así, pero luego arranca a desglosar su tesis, y en su tesis dice,
mejor es casarse que estarse quemando, ¿cierto? Y ahora agrega, pero si alguno tiene don de continencia, es decir, no tiene deseo sexual ni atractivo, quédese solo, porque ahora sí, si esa persona se casa, hace un daño a la pareja. Ahí sí más grave todavía. Cuidado entonces en sus enseñanzas y en sus estudios en aislar pasajes. Hay montones, haga la pregunta, ¿no? Yo me puse contento y esta china va a hacer una pregunta excelente. Aquí ahora me va a soltar ahorita. Tenemos 10 minutos. Bien. ¿La fuente de qué? De muchísimas falsas doctrinas. Doctrina de que el que no habla en lenguas no es espiritual. Pentecostalismo. Si no habla en lenguas, no es espiritual. Por ende, Gustavo, no es salvo. ¿Por qué qué? Porque no es espiritual. Mire que se raya en la herejía. El Señor me libre de señalar a algún hermano en Cristo como hereje. El Señor me libre, porque esto es peligrosísimo. Esos son herejes. Usted le dice hereje al que es. No, pues Carl Luna es un hereje. Guillermo Maldonado es el papá y el rey de los herejes. Sí, es un canalla. Y así sucede. Y no me duele la lengua para decirlo, ni estoy pecando, ni que por qué dice así esas palabras. Cuando una persona se para en un púlpito con un traje rasgado y dice que un pastor pobre, ¿qué le va a decir a su iglesia de bendición? Eso es un canalla, hacer eso allá en un púlpito. Y decir que él se puso bravo con Dios y que se enojó con el Señor, que le dijo que si los narcos tenían su plata y tenían sus carros y tenía eso, que a dónde estaba lo de él, que tanto le había servido. ¡Ay! En un púlpito decía terrible. Entonces es un canalla. No me da miedo, pero ya decir que, no sé, algún hermano pentecostal o eso, me da temor. Pero se raya en la herejía. Cuando digo se raya en la herejía, ¿qué quiero decir? Que se está arrimando demasiado a la línea divisoria, a la candela. Ya comienza a oler a quemado. Se está arrimando demasiado cuando raya en esa línea divisoria. ¿Por qué? Número uno, hay que dividir a la iglesia en dos grupos. ¿Sí estamos aquí? Sí. Hay que dividir a la iglesia en dos grupos: los espirituales y los no espirituales. Pero si yo aseguro que hay un grupo de hermanos en Cristo que no son espirituales, entonces no son cristianos. Entonces me toca hacer un trabajo selectivo con ese grupo de mis hermanos que no han hablado lenguas, que no son cristianos. Pero mi Biblia dice que todo el que ha creído en Cristo, el que ha creído es hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. No dice hablar lenguas, dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No dice por ninguna parte que hablar lenguas. ¿Cómo van el pentecostalismo a sacar esta doctrina tan extraña de decir esas cosas cuando la Biblia no la respalda? Entonces toca tener cuidado. ¿De dónde sacan? Que todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaron lenguas. Sí, en el primer siglo. La iglesia primitiva, en Hechos 2, ¿cierto? En Samaria, en los gentiles, Cornelio, hablaron lenguas. Esa no es la doctrina. Nos relata la Biblia que recibían el Espíritu Santo y había una manifestación del Espíritu Santo hablando lenguas, pero esa no es la doctrina de la salvación ni el sello del Espíritu Santo, es un relato de ese acontecimiento. Entonces, nuestra iglesia, esta iglesia, durante muchos años estuvo bajo esa doctrina. Nosotros éramos los que corríamos bancas para atrás y pasábamos las personas aquí adelante a pedir el Espíritu Santo. Por la gracia del Señor, en los planes que Él tiene con su iglesia, muchos de nosotros hablamos esas lenguas.
son verdad, las lenguas no son mentiras, no son un invento. No soy sensacionista, nunca lo seré y ustedes espero que no lo sean tampoco. Que resulte, no sé, Brayita, Diego, sensacionista y digo, bueno, siervito, predique eso cuando yo no lo escucho, cuando yo no esté. No, yo creo que el Señor hace milagros hoy en día, sana enfermedades y alguien puede hablar lenguas. Lo que estamos refutando es que no digan que se necesita hablar lenguas para ser salvo, porque la Biblia no dice eso en ninguna parte, no encuentras un solo texto. Entonces, se hacen doctrinas rebuscadas. Hermanos, díganos los textos. Hechos 2 hablaron lenguas. Sí, señores, es un relato. Nos está contando una historia. Que me dé textos contundentes donde me diga que necesito hablar lenguas para ser salvo. No hay uno solo. Sin embargo, ellos tienen una doctrina, ¿sí? Entonces, por la gracia del Señor lo hemos entendido. El primero que dio el paso fue el pastor presidente. No fue ni el pastor Pedro, ni Osquita, ni eso. Fue el pastor presidente el primero que dio el paso. Dijo, hablan lenguas y después resultan unas cosas tan terribles que uno dice, y espiritual, con esto que salió. Entonces esas lenguas son raras, dijo él. Y entonces comenzó a perder ya su entusiasmo en eso de las lenguas nuestro hermano Heraldo. Y luego ya el estudio de la palabra nos llevó a sacar a nuestra iglesia de esa situación. Y hay hermanitos que todavía nos reclaman y nos dicen, pero es que ustedes no volvieron a hacer petición de promesa. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, hay que hacer un culto especial para que el Espíritu Santo se convenza que debe venir. Por favor, iglesia, no, así no es. Entonces, y hacían algo que llamaban cuarentenas. Y entonces eran 40 cultos sin parar pidiendo la promesa del Espíritu Santo todos los días. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay cultos especiales. Dice, y estaban todos congregados juntos en oración y ruego. Y de repente, ahí no dice que estaban en culto de petición de promesa. Luego dice que les preguntaron que si habían recibido el Espíritu Santo. No, nosotros no sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces, que los habían puesto las manos y que lo habían recibido. Ahí no dice nada especial. Ahora, que estaba Pedro predicándole a Cornelio y que el Espíritu Santo le interrumpió el sermón y que de repente comenzaron a hablar, no dice que Pedro estaba haciendo un culto especial de petición de promesa. Es antibíblico, no es bíblico. Por eso los nuevos preciosos que están aquí no conocen cultos de esos en esta iglesia y no los conocerán ya nunca. Ya no los van a conocer. Entonces, Gustavito, Lady, Brayita, ¿sí alcanzó a eso o no alcanzó? Sí, porque este chino nació en un culto. Casi que nació en un culto. Sí. Es evangélico desde el vientre de mi madre me llamó el Señor, dice. Y así, no sé, mis hijos conocen, ellos alcanzan a tener un poquito de eso, ¿cierto? Ellos alcanzan a tener un poco. Ya el resto no. Leidita no lo van a conocer. Entonces, no es bíblico. No tenemos que hacer eso en los cultos porque eso no es bíblico, ¿cierto? Si una persona habla lenguas, no se lo podemos prohibir. Pero si se habla lenguas, tiene que hacerse en orden, como nos lo enseña Pablo en la carta a los Corintios. Contextos. Metas en esa palabra en su mente. No, que contexto histórico, que contexto. Mire, cuando usted no identifica el contexto, habla de todo y no habla de nada. Cuando usted no sabe qué es el contexto, usted habla de todo y no habla de nada. Que habla de contexto histórico, el contexto y no habla de nada. No, sepan que contexto es todo aquello que habla de lo mismo, del mismo pasaje, ¿cierto? Entonces tengan cuidado en sus sermones, no vuelvan a hacer esos sermones así, mis amores. Yo nunca lo hice, yo sí usé esa clase de sermones temáticos de buscar textos en diferentes partes que hablaran de lo mismo, pero siempre fui delicado en que no se saliera de su mano. Pero ¿cómo nos enseñaron? Entonces agarraba usted la concordancia, entonces cogía Gustavito la concordancia, no sé, la salvación. Entonces, la concordancia arroja desde Génesis 1.
Si hay palabra salvación en Génesis 1, la concordancia le dice Génesis 1 habla de salvación. Hasta Apocalipsis. Y llegaban los siervitos y agarraban en orden como la concordancia se lo arrojaba y hacían su sermón. Y entonces cuando le salía un texto, por ejemplo, pero se salvará engendrando hijos, y usted venía hablando de la salvación por gracia, entonces ¿cómo que explica ahí? Mis amores, que ese no es el contexto, que porque habla de salvación, es aquel pasaje que marca la misma doctrina. Por ejemplo, acontecimientos en la segunda venida de Cristo. Específicamente se busca lo que va a suceder cuando Cristo venga. Entonces usted me dice, pastor, encontré 3 cosas que van a suceder ese día que Él venga. Explíquemelas, Brian. Entonces, esta y esta. No ponerse a hablar el día del Señor, contexto histórico, el día del Señor, y usted se va y entonces tiene 25 textos que lo llevaron a cosas tremendas por allá y ya se lagunó, se perdió de donde usted iba. No es así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo correcto en la predicación? Temático. Sí, señor, vamos a dar un sermón temático, como el que estoy dando ya hace como 3 años, que es de la responsabilidad humana. Eso es temático. Hay que buscar entonces todos aquellos pasajes acordes a lo que es la responsabilidad. Por ejemplo, el pasaje que estamos viendo el domingo sobre que cada uno mire cómo se edifica, ¿eso es responsabilidad o no? Aunque no encontremos la palabra responsabilidad ahí, sabemos que ese es nuestro tema. Bien, entonces mis amores, espero que hagan bien esas tareas. El próximo sábado, que es que el próximo sábado no hay clase porque no hay agua, imagínense. Que es que hoy no había clase, imagínense eso. Sí. Vamos a repartir. Bueno, cortamos aquí.